Buenas tardes a todos, feliz sábado. No pude traer el tema que tenía pensado, pero sin embargo le dije a Yesenia que no cancelara la reunión, sino que hiciéramos como un conversatorio de, de algún tema de interés o si se puede de varios. Entonces, no sé quién postula un tema, qué comentario quiere hacer. Y pues la idea es como aportar entre todos y ayudarnos unos a otros. Yo inicio entonces. Yo estaba revisando pues los temas de Vespers y estaba mirando, clarificando los conceptos de igualdad y libertad. Pues respecto a lo que hemos estado discutiendo ahora con el anciano Marco y las preguntas que de pronto surgían de parte de algunos que estamos aquí. Entonces, pues me llamó la atención algunos puntos que quería resaltar. Dentro de esos, que cuando hablábamos, que ese tema de libertad e igualdad surge como de la pregunta de por qué nosotros pasamos de tener un pensamiento conservador a tener un pensamiento liberal. Entonces quería como que abrir el debate con esas preguntas de cómo ustedes lo captaron o los que de pronto han podido estudiar los temas o los que hemos participado de los diferentes estudios donde se ha estado hablando de esto. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo es ese tránsito que hicimos de derecha a izquierda y por qué llegamos a ese tema de libertad y de igualdad? Yo también he leído y he visto varios videos sobre eso y entonces eh, pues yo no había caído en cuenta porque recuerdo que cuando pasó por ejemplo, lo de la panadería con la torta para la pareja homosexual y pues como el ejemplo más sencillo para uno ver cuando entran en conflicto libertad e igualdad, ¿ya? Porque es como explicaba el anciano Marco de que, o sea, las dos son importantes, las dos son buenas, valederas, la libertad y la igualdad, pero cuando las dos entran en conflicto, nosotros debemos primar la igualdad sobre la libertad, ¿ya? Y la derecha es al revés, ellos priman la libertad sobre la igualdad. Por eso los panaderos se defendían y decían que ellos tenían libertad de vender a quienes ellos quisieran. Sí, sí, ese caso se toca allí también. Y también quería como mencionar el tema porque todo arrancaba con la pregunta de por qué hablábamos de cambiar una postura política. Digamos que una de las conclusiones, de manera simplista para decirlo, sería que en el lado derecho, si ponemos una línea y acá a este lado ponemos la derecha y acá a la izquierda, pues en la derecha, ¿qué grupos tendríamos? ¿De qué? ¿Quiénes estarían en el lado, quiénes estarían a favor de esa postura de derecha? Pues los protestantes. Los protestantes. Yo también. ¿Y quién más? Y la Los historia de la supremacistas. mayoría, la mayoría moral. La mayoría moral. ¿Y quién más? ¿El catolicismo lo pondríamos ahí? Sí, hay catolicismo conservador. Y también el adventismo. También, porque es que el adventismo está dentro de los protestantes.
Y hasta el 2018 nosotros también estábamos ahí. Entonces ahí surge como el problema, o sea, estábamos en el mismo lado que el protestantismo, que el catolicismo, no nos estábamos diferenciando, entonces era necesario salir de ese pensamiento, ¿sí? Sí, Y era necesario mudar ese pensamiento político y por eso fue que a partir de cuestionarnos eso, de que necesitamos salir de Babilonia, pero que estábamos en el mismo lado, pues empezamos a cuestionar muchos elementos que teníamos como que dábamos por hecho, ¿sí? Respecto a nuestra postura conservadora. es que, por ejemplo, ayer que estaban hablando del movimiento contra el aborto aquí en Colombia, cuando hubo los revuelos, eso de educación sexual en los colegios y eso, yo estaba a favor de eso, o sea, yo estaba en el lado contrario de lo que estamos pensando ahora. O sea, yo estuve en contra de que se aprobara ese derecho en un momento. Sí, total. Entonces, a partir de eso, a partir de entender que nosotros estábamos también como en una misma, como en esa misma postura, revisando acá un poco las notas que tomé de los videos, entonces de ahí surge el tema de por qué nosotros mudamos de postura política, ¿sí? De derecha a entender un poco más el tema de la izquierda y entender un poco más el tema de igualdad. Y ahí surge que digamos que el objetivo principal de la derecha es defender la libertad por encima de todo. Y ya el objetivo de la izquierda es defender más el tema de la igualdad. Entonces estaba revisando un poco eso y los términos o las definiciones que se daban respecto a eso. Entonces, que libertad, les voy a leer acá en mis notas, es la condición o derecho de decir, hacer o pensar lo que usted quiera sin ser controlado o sin ser limitado. Igualdad es una situación en la que hombres, mujeres, personas de diferente raza, religión, etcétera, son tratadas de manera igual y tienen las mismas oportunidades que los otros, ¿ya? Entonces, la anciana te explicaba eso, que la verdadera razón para que, o el verdadero fundamento que defiende el patriarcado y el conservadurismo, el capitalismo también, es ese tema de la libertad, ¿no? Pero entonces cuando nosotros hablas tú, Cindy, por ejemplo, del caso ¿cómo es que se llamaba ese caso? El de la pastelería, por acá yo tenía anotado. No recuerdo el nombre de la Sí, libertad. que prohibieron los métodos anticonceptivos, ¿verdad? No, el de la pastelería, Del panadero que no me quiso hacer el pastel a la pareja homosexual. Ah, sí. No me acuerdo el nombre, pero sí recuerdo que lo vi en el video. Cake Shop, tengo acá. Entonces él peleaba por su libertad porque él decía yo tengo derecho a que mis habilidades, mi tiempo, mis conocimientos sean usados como yo soy libre de decir a quién entrego eso, a quién entrego mi tiempo, mi libertad. Y, y por el otro lado estaba pues la Comisión de Derechos, que hablaba que pues si una empresa podría escoger sus derechos basados en un tema de discriminación, que es lo mismo que pasaba con el tema del aborto, digo yo, ¿no? ¿A quién se prioriza? Porque lo mismo, la discusión no es si tú tienes derecho a tener o acceder a una torta o no, sino cómo yo priorizo eso y mis decisiones también a quién están afectando, ¿no?
Por ejemplo, Jess, tú hablabas de que cómo fue ese proceso. Yo creo que eso fue lento, ¿no? Yo creo que si a nosotros, cuando estábamos en esta posición, nos hablan enseguida de estos temas de igualdad, no fuéramos entendidos. O sea, tuvimos que hacer un proceso de desaprender y aprender. Sí, total. Porque no es algo fácil de aceptar. Yo recuerdo tanto una conversación con Judith. ¿Te acuerdas, Judith? ¿Qué dijiste? Que yo recuerdo tanto una conversación contigo, recién pasó 2019, que uno estaba muy confundido con el tema de la homosexualidad y todo eso. Y yo no lo aceptaba fácilmente, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Pues era como esos cuestionamientos que nos hacíamos porque sabíamos que venía como este tema en aumento, pero si habían posturas como vamos a estar de acuerdo, cómo va a ser, no era tan fácil de digerir para todos. Bueno, no sé, Cindy, si tú nos cuentas un poco sobre el documental que viste y eso. Sí, sí, claro. Mira, ese documental es excelente. Siento que reafirma todo lo que hemos aprendido. Un momentico. Lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años, porque empiezan explicando de lo del caso Joe versus Wade. Y, por ejemplo, hablaban de una ciudadana, se veía que era cómodamente, económicamente, pero se tomó un medicamento y iba a tener un bebé deseado. Era un bebé deseado, pero se tomó un medicamento que ponía en riesgo al bebé. Entonces ella quería abortar y tuvo que viajar hasta Suecia para hacerlo. Porque como hubo revuelo y salió en la prensa, la clínica se negó a realizarle el procedimiento que se lo iban a realizar. Explicaban que, o sea, si era blanca y con dinero, era mucho más fácil acceder al procedimiento y le llamaban aborto terapéutico. Pero si era afro y de escasos recursos, la maltrataban psicológicamente y le decían o sea, la obligaban a hacerse el pomeroy enseguida. ¿Ya? Había mucho maltrato. Una cosa que me llamó la atención del documental, o sea, y a veces uno no entiende, uno dice, bueno, y la vida, el bebé, pero, o sea, la cuestión aquí es que la mujer tiene derechos y prima los derechos de la mujer o sea, de decidir, ya que ahí entrevistaban a una feminista y ella comentó su experiencia personal y dijo que estaba en Londres, estaba en embarazo, llamó a un médico y pues le ayudaron con el aborto y ella dice que hasta el día de hoy, y es una anciana, ya un adulto mayor, está agradecida porque no truncó su vida profesional, lo que ella quería. Entonces, eso sí puede hacer la gran diferencia. Tal vez si no la ayudan, ella ahora mismo fuera ser una ama de casa y no fuera logrado hacer lo que ella quería. O sea, se fuera frustrado. ¿Ya? Porque como hablábamos en la clase anterior, o sea, ya uno comienza a entender, uno ve como superficialmente sobre el tema, y uno cree que es cuestión de libertad, pero en realidad es una cuestión de igualdad, ¿ya? Porque
o sea, tener un embarazo, una maternidad no deseada, eso implica como estancamiento, ¿ya? Yo lo veo así, un estancamiento a la mujer y una obligación. Y si no, y si no está este derecho, entonces la mujer lo hace clandestinamente y entonces no tiene como derecho a la salud. Yo lo veo así como que se afecta el derecho a la salud, poniéndola a ella en riesgo innecesariamente, porque ahí comparaban el procedimiento del legrado con otra cirugía como colonoscopia, otro procedimiento como colonoscopia, liposucción y eso, que tienen más riesgo. O sea, el punto es que si un legrado se hace con con todos los protocolos institucionalizados, con todas las medidas, es muy sencillo. O sea, no hay mayor, sí puede haber complicaciones, pero no es mayor cosa. Pero cuando se hace clandestinamente, sin las medidas de higiene, de pronto sin la persona capacitada, ahí es donde está el riesgo de las mujeres. Y otra es que las mujeres también se autoinfligen, o sea, realizan daño porque quieren ocasionarse un aborto, que también aumenta la mortalidad. Entonces, yo veo como afectado también ahí el derecho de igualdad a la salud, porque, claro, como el hombre no tiene ese problema ni esa situación. Otro punto fue que, por ejemplo, o sea, son pro vida, pero los mismos religiosos ocasionaban atentados y asesinaron como a 3 médicos, o sea, murieron varias personas, colocaban bombas en las clínicas, atacándolas. Entonces yo decía, ay, ¿dónde está el pro vida ahí? Donde se están matando a un ser humano o sea, que si es un ser humano como tal constituido, que tiene un rol en la sociedad, que le duele a alguien. Ahí sí no importa. Mira que Ajá. ¿Sí? que ahora que mencionas eso, recordaba también otra característica donde de la derecha, ¿sí? Porque todo surge allí, surge como en el tema de entender que ese concepto de libertad viene de la derecha conservadora. Y otra característica que yo veo ahí es como de que la derecha cuando no se considera, la derecha entendamos que también está, ya dijimos que está el adventismo, está el catolicismo, está el protestantismo. Y una de las características es que cuando no se ven como unos héroes, se ven como unos mártires. Es como una de las características que tiene la derecha conservadora religiosa. Y yo veía que también eso, pues es algo que se inculcaba en el adventismo. Sí, y ahora que tú mencionas, pues que importan unas vidas, pero otras no importan, es por ese pensamiento como muy lineal respecto a que yo voy a ser el salvador de esa criatura que no ha nacido, pero empiezo a desconocer que hay otros actores en esa situación que también están vulnerables y empezando por la mujer, ¿no? Entonces es como que también obedece a ese pensamiento de ser el salvador, ¿sí? De ser el Claro. salvador. Y eso es algo que también nos ha inculcado mucho el adventismo desde que desde que entramos a la iglesia, siempre se nos ha enseñado que nosotros vamos a ser o uno o lo otro, o los mártires, que vamos a morir por la verdad, donde vemos una amenaza en todo lado, o donde vamos a ser los héroes, los 144.000 que no van a conocer muerte y que vamos a ser los salvadores, ¿cierto? Los que no se pueden tocar. Tiene que ver también con un poco con eso, con ese pensamiento segmentado, donde no vemos realmente a todos los actores que se involucran en una situación. Sí. Por ejemplo, ahí en el documental mostraban a los protestantes diciendo que ellos estaban orando por los millones de almas que se
O sea, por los millones de niños que no han nacido y que están muertos. Y yo me pongo a pensar, o sea, yo veo, yo dije, ¿y por qué la gente, o sea, ¿quién le importa, por ejemplo, a la sociedad? O sea, ¿por qué tanto lío si es mi decisión personal? O sea, no es su hijo, no es su nieto, no es su pariente. O sea, yo porque tengo, no sé si me hago entender. O sea, son hasta personas desconocidas y eso, y les veo como, no sé cuál es el objetivo. Porque realmente su objetivo no es ese otro, es ser el héroe y el estar salvando a otra persona y el creer que ellos son una población especial que están salvaguardando la vida de otros y están haciendo el bien mientras satanizan la acción de la mujer o del otro que está del otro lado, ¿ya? Su verdadera, o sea, es como hilar un poco más profundo y ver cuál es su verdadera intención y es esa, ¿no? Creo yo. Sí. Algo muy interesante del documental es que te va mostrando como un progreso de los jueces, porque uno de los objetivos de ellos, del movimiento Pro Vida, es cambiar la Corte Suprema, porque ellos ven como el mayor obstáculo es a la Corte Suprema. Entonces ellos identificaron que tenían que cambiarla y que toda, o sea, que debían de poner personas afines a ellos. Entonces va mostrando como quién va reemplazando a quién y qué posición tomó. Y la lucha que ha tenido para que eso no anulen el decreto. Entonces, o sea, eso es muy interesante como también muestran como la progresión que hubo en el Partido Republicano para que, porque inicialmente, o sea, eran como independientes, movimiento pro vida y ya, pero hoy en día un republicano es como obligatoriamente pro vida. O sea, no se puede lanzar un republicano a decir que está a favor del aborto. Por ejemplo, comparaban a Donald Trump y Donald Trump y o sea, le miraron su parte moral y dijeron, no era el más, como el más protestante que digamos, ni el más, o sea, es una persona pervertida y todo eso. Entonces, sin embargo, él tenía que dar el discurso de pro vida, de que Dios, de que los niños arrancan del vientre. Entonces, como que todo republicano se va como adoctrinando en eso. Y como en realidad son esos, o sea, son esos mismos líderes evangélicos, entonces mostraron como todo ese proceso y hablaron un poco que inicialmente, como ellos no podían, como ellos no podían, o sea, ellos necesitaban como algo que moviera como las masas, como que, ¿cómo que se llama eso? Populista, Yesenia. ¿Qué le hiciste? Perdón. Eh, ahora que hablabas, Cindy, Sí. yo pensaba cómo en esa posición, en esa actitud, también se desenmascara todo lo que es el patriarcado y cómo quiere imponerse a la fuerza, porque de alguna manera está mostrando a la mujer como una malvada, porque todas las mujeres que deciden eso es por malvadas, no es porque tengan problemas ni porque no les importa los problemas que puedan tener las mujeres, o sea, piensan en esas vidas que todavía no han nacido y no piensan en la mujer que está viva y que tiene montones de problemas y cómo de alguna manera eso está llevando enmascarado el sexismo. O sea que la mujer es de lo peor. O sea que no, una vez más, los hombres son superiores a las mujeres, porque las mujeres son malvadas, que se les ocurren esos crímenes. Sí, ahora que mencionas eso, por ejemplo, Donald Trump decía que como
era posible que hubiera un derecho donde permitían a la mujer de 9 meses abortar, o sea, sacarlo un día antes, o sea, son tan, o sea, juegan como con las emociones de las personas y más de las personas con menos, con menos estudios, o sea, digo yo acá, o sea, con las personas como menos estudiadas, porque, o sea, dicen una cosa irracional, o sea, ¿quién va a abortar a los 9 meses faltando que un día para nacer? ¿Sí me entiende? O sea, eso no tiene sentido, pero juegan con las emociones y dicen cosas así. También decían que entonces iban a permitir que una mujer abortara a las 30 o 25 semanas para que ella pueda ir al gimnasio. O sea, tratando como de hacer ver de una forma distorsionada lo que el feminismo busca, ¿ya? Claro, todo el tiempo menospreciando a la mujer, o por, o por Sí, sus intenciones, o por su maldad, o por su vanidad, o por siempre menospreciando a la mujer de alguna manera, claro. sin verla como un ser humano que tiene problemas. O tienes otras aspiraciones. O sea, o no quiere una maternidad simplemente. Por ejemplo, estaba leyendo el artículo que enviaron por por la media bronca y decían, o sea, en Texas hicieron una ley de que se pueda abortar antes de las sexta, antes que se escuche el latido del corazón. O sea, y eso es algo absurdo. Porque el latido comienza a escucharse de la quinta a sexta semana de gestación. Y por lo general, las mujeres apenas por ahí algunas se están dando cuenta, no todas. Tienen que ser Exacto, muy puntuales. Entonces, claro, son cosas muy absurdas. También creo que en Mississippi, que hasta la 15 semana, porque ya es un feto, ya es algo viable. Y en las 15 semanas no es viable. Ay, ¿no? sí, son justamente, son todas estrategias para hacerlo inviable, para que no se pueda. O sea, en lugar de decir no se puede, buscan subterfugios para entorpecerlo y que de hecho no sea posible. Pero, perdón, lo Sí, que sí, sí, justo que estaba ahorita viendo en YouTube, estaba buscando a ver algún tipo de debate sobre el aborto, y ver si salía alguna mujer defendiéndolo, pero solo me aparecen en la mayoría hombres, o sea, en los debates del aborto, como mencionaron en la otra clase anterior, ¿no? Y, bueno, por ahí recién veo acá un debate de dos mujeres. Pero en realidad los que resaltan más, o sea, los que son más virales, de hecho, son los que son hechos por los libertarios. Por ejemplo, en el caso del AG o de su amigo, que no recuerdo el nombre, que también es argentino, ¿no? Es muy, muy viral, o sea, en la iglesia, en la sociedad, eh, y justamente ese pensamiento, ¿no? De que todo es algo como un capricho de los feministas, ¿no? Y que ellas pues no quieren la vida, o sea, les llega, les da lo mismo, ¿no? Una vida humana, ¿no? Por razón que sea, igual ellos lo ven como dijeron todos los adjetivos que mencionaron. Entonces, me parece que justamente eso es lo que mencionaba la anciana antes, ¿no? Ese pensamiento que viene ahora, que es la post-cristiano, ¿no? De hecho, porque ya no se menciona mucho la religión, sino ya es un tema, por decir así, más filosófico, más. Y acá nosotros estamos, por ejemplo, ¿no? Viendo ahorita el Tribunal Constitucional, bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿no? Que justamente lanza este borrador, o bueno, se filtra el borrador, y vemos ahí que hay justamente todo este grupo de 6 jueces que son los conservadores, que es la mayoría en la Corte Suprema,
son los que han puesto los republicanos a través de décadas. Y esto ahora a mí me hace ver que, ¿cómo podemos ver dentro de este contexto conservador en la Corte Suprema, cómo podemos ver el libertarianismo también dentro de eso? No sé si me entienden la pregunta. O sea, ¿cómo podemos ver qué? El libertarianismo. Pues yo creo que sí, porque, o sea, yo veo como la derecha es sinónimo del libertarianismo, ¿no? Perdón. Ya. O sea, lo opuesto, o sea, No, la sí, ¿cómo vinculamos el libertarianismo en la ley del aborto, pues, así? pues, Porque, porque sí, ellos en realidad están en contra del aborto. Perdón, están a favor del aborto. ¿Quiénes están a favor? Los libertarios. Sí, los libertarios están a favor. sí, pues no sé si hoy estaba precisamente escuchando un video de test del ateísmo y de como ese falso ateísmo que se genera, pero que es más peligroso que, que el conservadurismo mismo. Entonces, no sé si eso podría ser un ejemplo de lo que tú estás preguntando. Perdón, ¿puedes repetir? Pues yo creo que, o sea, lo que tú estás preguntando, creo que está dirigido como bueno, ok, encontramos el conservadurismo que está en contra, pero también cómo identificar el falso entendimiento del aborto, o sea, que están a favor, pero está errado, o sea, está correcto en que está a favor del aborto, pero no es tan correcto como los medios, ¿sí? Entonces, pues ahí nos tocaría empezar a mirar los grupos. Y cuando uno habla con quizás personas por ejemplo, podríamos meter ahí el grupo de feminismo cultural y liberal, podríamos decir y empezar a revisar, pero entonces también podríamos ver, hay otro grupo que también está, no lo he estudiado mucho, pero por ejemplo, hay grupos del ateísmo que también está a favor, pero es más peligroso aún que el conservadurismo. Pero yo creería que el más fácil de identificar que es ese grupo eh, sería el feminismo liberal, podríamos decirlo. Yo di una preguntita. ¿Por qué se volvería más peligroso el ateísmo? Es que hoy estaba mirando algo, pero no, tengo que estudiarlo más porque hablaba de un grupo ateísta que no sé si en qué video, espérenme un momentico, yo lo estaba mirando en los últimos videos que salieron traducidos en el Ministerio de Traducciones y ahí estaban hablando acerca de una chica que tuvo un inconveniente con un grupo ateísta y que ella creyó que estaba haciendo lo correcto, que estaba como en contra de lo que hacía la religión, pero entonces después se dio cuenta que estaba siendo más vulnerados sus derechos dentro de ese entendimiento como el ateísmo. Pero tendría que estudiarlo más. Pero no desviando la pregunta que hiciste, Matías, yo pienso que ese sería uno, no sé si estoy en lo correcto. Yo quiero también aportar a esa pregunta. Y es que los libertarios, aunque parecen tener un pensamiento más progresista, también se ubican también priorizan la libertad por encima de la igualdad. Entonces, ellos no defenderían el derecho de la mujer como tal, porque recordemos que me extendería ahí un poco, pero cuando nosotros hablamos de por qué la diferencia entre derecha e izquierda, la anciana Tess también hablaba del tamaño del gobierno, ¿recuerdan? Y ella decía que el tamaño del gobierno tenía que ver
con cómo yo vigilo las entidades privadas para que realmente vivan la igualdad. Entonces, lo que también se mencionaba es que los libertarios, aunque tienen un pensamiento más progresista, no hacen esa vigilancia de que la igualdad se dé en todos los ámbitos privados. Entonces ellos pueden decir una cosa en su discurso, pero ellos no van a vigilar realmente que ese derecho a la igualdad se viva en todos los ámbitos o en todas las instituciones. Y por eso la anciana te mencionaba que ellos hubiesen defendido la esclavitud, ¿sí? Que ahora nosotros lo vemos como que los libertarios tienen un pensamiento muy progresista, pero que cuando evaluamos realmente lo que están, lo que ellos defienden ponen por encima la libertad a la igualdad, porque no hacen una vigilancia real de todas las instituciones donde se debe velar por el derecho de las minorías. No sé si aclara en algo. No, sí, sí, mucho. Ah, está bueno, sí. Gracias. Yo también pienso que bueno, sí estamos también como, a manera de justificar también el entendimiento que tuvimos. Pienso que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho a entender este tema, fue rastrear la línea del aborto en la iglesia adventista, y también algo que me ayudó mucho a saber la postura, y no a manera como de libertinaje, sino a manera de la igualdad y de los derechos de la mujer, fue como vacunarse frente a lo que pasaba en El Salvador, de las mujeres que tenían cárcel, también de algo que me pareció muy, muy frío, y es que el sistema de salud, como lo regulan en Estados Unidos, es bastante difícil, como lo decía Cindy, que a las mujeres que son afroamericanas o que son latinas también, dentro del estudio que yo miré, era que eran vulnerados sus derechos, y también, como lo decía Cindy, ponían personas donde le decían como una guía, o sea, digamos, la mujer quería abortar y le ponían a alguien que le explicara que no a manera de tienes tantas opciones, estas opciones, sino la aconsejaban de que eso no estaba correcto. Y eso iba también ligado al sistema que tiene Estados Unidos, porque la gran mayoría de hospitales son o católicos, o también hay una gran mayoría de hospitales adventistas. Entonces, en esos hospitales estaban en lugares donde quizás un pueblo, por ejemplo, o en un estado donde la mayoría de personas tienen que asistir a ese lugar y no tenían muchas opciones. Y habían estados donde no se daban los derechos. Entonces, sí, eso me pareció como que también a mí, en mi caso, me ayudó bastante a entender esa problemática tan difícil. Gracias, Judy. Cindy, no sé si quieres poner otro punto sobre la mesa o alguien más. No, estaba recordando que el tema de los libertarios, o sea, es lo que ellos consideran daño, ¿ya? Eso le explicaba la anciana Tess, y, o sea, lo que la derecha considera donde hubo daño. Y ellos consideran daño, por ejemplo, que, o sea, que te dañen la vivienda, que te invadan, un daño físico y Si cumplan un contrato. que cumplan un contrato.
Entonces, aquí, bueno, no sé si es que estoy saltando el tema, pero recordando, por ejemplo, el caso de Will Smith y la esposa, eh, casi nadie veía el daño de la esposa, ¿sí me entiendes? Como era, como, o sea, todo el mundo se enfatizó y le importaba, era el golpe que le había dado Will Smith al presentador. ¿Ya? Era como acotando eso, que como estamos hablando de los libertarios, como qué características tienen ellos, ¿ya? Entonces ellos no ven esos daños así que son como sutiles, que no es como a la simple vista. Entonces, por ejemplo, llevando esto al caso de las mujeres en la ley contra el aborto, o sea, ellos no ven el daño emocional y psíquico que le hacen a las mujeres, ¿ya? Porque de por sí el aborto es algo, o sea, es algo difícil para una mujer y ellos viven su duelo interno, o sea, porque, ajá, la que hemos estado embarazadas y eso, o sea, eso es como difícil, es muy, o sea, no es una decisión fácil de tomar y hay que analizarla y sopesan muchas cosas. Entonces, la sociedad y las leyes lo vuelven aún peor, creando madres de pronto frustradas, infelices, em, desaprovechando talentos, disminuyendo como disminuyendo la cantidad de mujeres que pueden prestar servicios en la ciencia, en la ingeniería, en otras cosas, y aún más adoctrinando que la mujer está para criar bebés. Eso era como que lo que quería agregar. Y otra característica de los libertarios también es que, bueno, digamos que concluyendo esa parte es que priorizan la propiedad privada por encima de la igualdad, ¿cierto? Entonces, como si tú tienes tu empresa, ellos promulgan abiertamente los derechos de todos, pero protegen más la propiedad privada. Si en una empresa se está violando el derecho de X o Y persona, pues ellos van a decir que esa empresa tiene la libertad de manejarlo de la manera en que ellos pues lo crean conveniente, ¿sí? No se meten como en ese ámbito, entonces definitivamente no estarían eh, luchando o validando realmente el derecho de todas las personas, sino que están dándole más peso a la propiedad privada. ¿Ya puedo dar un ejemplo de eso? Sí. De ese mismo, de lo mismo que tú estás diciendo, un ejemplo que podríamos traer a colación podría ser ahora sí, el de la librería cristiana de Estados Unidos, que no recuerdo cómo se llama, que era el que yo te estaba diciendo ahorita, que o sea, lo que hicieron ellos como son una librería cristiana, ellos apelaron a la corte que ellos no debían suministrar anticonceptivos. Entonces, y ganaron, porque es precisamente como lo que tú estabas diciendo, prima la propiedad, o sea, como tal la figura de negocio, que los individuos que están funcionando dentro de ello. Entonces, yo como librería digo, nuestros principios son cristianos, pero no, en sí no velo por mis trabajadores, sino estos son mis principios y de ahí no, ese sería un ejemplo de lo que tú estás diciendo. Y todos los que están en la empresa se ajustan deben ajustarse a ellos. Ah, Sí, así sí. fue el caso. Es como una doble moral, ¿no? Porque promulgan el derecho para todos, pero privadamente permiten la segregación y que se vulneren los derechos de muchos. Total. A mí algo que me dio como impactada anoche, Matías, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Cuál fue la pregunta que tú hiciste sobre la ley dominical? O sea, yo le entendí a Marco que ya, o sea,
O sea, como que ya se está forjando el proceso para la ley dominical o que ya estamos en la ley dominical. Creo que Eso se fue. presentó Raimundo. Sí, mi hermano, sí. Ah, bueno, yo no sé, yo sentí la voz parecida, perdón. Sí. Claro, él dijo eso y mencionó que claro, está dando forma, ¿no? A la ley dominical, todas estas leyes o estas noticias también en el mundo. Es que, Y sí, sí, es que, por ejemplo, otra cosa que decía el documental de Netflix es que también esto enseguida va a afectar, por ejemplo, esta anulación de la ley contra el aborto, enseguida va encaminada a también a atacar el matrimonio gay, ¿ya? Entonces, bueno, pues sí, tiene sentido de que esto está forjando porque, o sea, llegan a aprobar esa anulación y, o sea, se va como a desencadenar una cantidad de eventos donde tú, mira, está atacando la igualdad y el género. Tal cual. de hecho creo que todos pensamos eso, que va a pasar, ¿no? No, es tremendo. Ver eso es tremendo. Sí, Wow. porque es una ley que tiene, creo que más de 50 años y no sé, pareciera que fue mentira, ¿no? Que piensen en quitarla ahora, pero, Sí. pero ya se filtró eso y es algo que ni yo esperaba esa noticia. O sea, nadie, yo no sé, de verdad es como que, o sea, todo lo que estamos viendo el mensaje ya estos meses, bueno, años también algunos, o sea, nos damos cuenta que sí, en todo lo que se está estudiando, siempre las noticias lo están confirmando. Sí, es que uno se ve esos documentales y el lenguaje y o sea, la problemática, o sea, es lo mismo que estudiamos nosotros. Sí, eso me recuerda, bueno, no sé si a ustedes, pero hace un tiempo atrás, que no sé si fue el año pasado, no recuerdo muy bien, la anciana Tess, cuando dio las presentaciones de Eden, Cana y Stonewall, y empezó a desarrollarla desde 1989, vio, o sea, ella lo llamó un ataque, ¿sí? O sea, perdón, les voy a poner en contexto el tema de lo que son los republicanos y los demócratas. Y las leyes, aquí hablando un poco de igualdad y lo que es el género y el matrimonio homosexual, y también estaba el feminismo, ¿no? A partir de 1989, cómo se fue desencadenando todo eso. Y cómo fue dándose a favor de esos grupos o movimientos. Entonces se fue dando a favor, y en ese sentido, al darse a favor a esos grupos, quien resultaba perdiendo en ese ataque, llamémosle, porque ya le llamó ataque, quien terminaba perdiendo eran los republicanos. O sea, hace años, ¿no? Entonces pasó el tiempo y se terminó perdiendo, terminó derrotado entre el 2002, 2013 y 2015, ¿no? Que se destruye por completo la ley Doma. Em, entonces termina perdiendo, pero hay algo muy interesante que dijo la anciana Tess, es que, ok, ellos pierden, tienen derrota tras derrota, pero ¿cómo quedan? O sea, no van a quedar felices, quedan quedan mucho más enojados, quedan mucho más despiertos, o sea, son más astutos, más inteligentes. Y eso fue también lo que tomó algo Marco anoche, que dijo que esto lo vinieron planeando hace años. Esto fue muy inteligentemente, como para que todos ahora estos jueces justamente sean conservadores y ahora les resulte mucho más fácil llegar a tomar este tipo de decisiones en lo que es en la Corte Suprema. Entonces, como hay un contraataque ahora por parte, diría yo, ¿no? Por parte de los republicanos hacia lo que se fue construyendo durante años, como estamos viendo, como para traer, ¿no? Y yo digo, wow, este es claro, hubo ataques y contraataques. Ahora nuevamente hay un contraataque por parte de los republicanos. Y es muy, muy, muy fuerte, o sea,
que todo esto se vaya en caída. O sea, cómo puede ser tan simple, tan fácil que todo se derrumbe de todos los años que se vino construyendo. La verdad, cuando yo veo eso y miro atrás, me asombra, o sea, me quedo muy wow. Y claro, yo no le he prestado atención, pero volviendo a ver esos videos, yo digo, sí, ella lo presentó bien. Y bueno, la verdad que em, ya deberíamos habernos dado cuenta, ¿no? De este contraataque por parte de los republicanos. No sé si me expliqué. Sí, 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 muy bonita. sí, claro. Y es cierto lo que tú dices, porque esta ley no la quitaron antes del derecho al aborto porque llegó Obama, o sea, lo que tú decías, y se iban preparando más y más tenían el objetivo de que tenían que cambiar la corte. O sea, por ejemplo, Exacto. Algo también que, bueno, que me impacta. De pronto, bueno, uno sufre. Yo, por ejemplo, cuando uno ve toda esa violación de los derechos, todo lo que sufren las mujeres, eso yo lo sufro, eso me da una profunda tristeza. Y, y también, bueno, yo digo, bueno, le agradezco a Dios por toda esta luz y también em, digo, ay, no, a ver, le hace anhelar a uno que Cristo venga pronto y todo esto pase porque realmente uno sufre también muchísimo, porque de verdad le duele a uno el alma, el dolor ajeno, el dolor del prójimo. De una, que bueno, no, de verdad, yo también comparto lo que dice Liliana. Y es fuerte, ¿no? Todas estas noticias. Yo estaba viendo este tema también de la igualdad, libertad versus libertad, ¿no? Que está en todos los ámbitos, ¿correcto? O sea, vemos, por ejemplo, ahora el tema, hace poco creo que fue el Día del Animal, ¿no? De los animales. ajá, sí, Ya, yo no sabía que había un Día del Animal, la verdad. Entonces veo una publicación de ahí de los veganos, ¿no? Y ahí hablan, ¿no? Que todos los animalitos son iguales. Por ejemplo, no el perro, el gato lo tratan de una manera, pero los otros no. O sea, es como que, sí, ese se llama especismo. ¿cómo? Especismo. Especismo. Sí, o sea, ¿por qué si queremos a unos animales y a otros no? O sea, a unos sí luchamos por ellos, por el no maltrato animal, como por ejemplo con los perritos y los gatos y todo, los caballos. Pero por ejemplo, permitimos la industria láctea, cárnica y todo, y eso es un maltrato aún peor, ¿ya? Y son muchos animales. Entonces, eso siempre lo ponen como a esas personas que quieren a los perros, son amantes a los perros, los gatos, pero se comen al chonchito y a la vaca. Entonces son especistas. Unas especies sí, otras especies no, no hay igualdad. Hasta en eso también se ve. Ah, exacto, eso es lo que recién yo también me había dado cuenta, porque siempre bueno, también hemos hablado sobre el tema de estas industrias, ¿no? Que obviamente dañan también o contaminan el ambiente y promueven el cambio climático, ¿no? Entonces, ahí, en el tema del cambio climático, no sé si se ve la igualdad también, o no, hay- ¿está también el principio de igualdad ahí? ¿Se ve? Por ejemplo, un punto que llegaban en el tema o sea, no sé, una perspectiva, una forma como yo lo veo es que
Por ejemplo, a las grandes industrias, ellos que ganan dinero o sea, no les importa dañar el medio ambiente y por culpa de ellos se están generando tantas catástrofes naturales y los perjudicados son la población civil más vulnerable, ¿ya? O sea, no sé si me hago entender, o sea, ahí no hay una, o sea, el que se afecta a la final siempre es el ser humano. Y pues obviamente la fauna y todo. Pero, por ejemplo, esas industrias grandes que son las que generan mayor contaminación, el gobierno que por el interés económico no regula, no crean leyes, porque es que si el gobierno estuviera interesado, estuvieran educando a la gente de disminuir el consumo de la carne, o sea, no es obligarlo a que sean veganos, pero sí explicarle la catástrofe, sí explicarle el daño al ambiente, a la salud, o sea, es que ni siquiera solo por el ambiente, sino por la salud, o sea, se pudieran hacer mayores medidas más contundentes y que ayudaran más al medio ambiente y a las personas, pero no lo hacen por el interés económico, entonces se perjudican otras personas en otras partes del mundo, de pronto con menos posibilidades económicas, o sea, no habiendo igualdad porque, o sea, como que sufrimos todos a costa de unos pocos que o sea, generan lucros, se lucran ya del daño del medio ambiente. Por ejemplo, el fracking, todo eso, la parte petrolera. Y hablando de lo que decías ahorita, Cindy, de los desastres naturales, algo que yo siempre me pregunto, cuando hay esos desastres, los que sufren son los más vulnerables. Uno ve las personas ricas, las personas... No, pues esos desastres naturales a muy pocos los alcanzan. Ellos siempre salen Lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, la gente adinerada no va a construir en zonas de riesgo, en zonas de deslizamiento. ¿Sí me entiendes? Sí, Obviamente sí. eso no quiere decir que no le pueda afectar, porque sí, hay tornados, por ejemplo, en Estados Unidos que hay tornados, hay tormentas, hay cosas, inundaciones, terremotos, eso no tiene que ver con el trato social, pero por lo general la gran mayoría que no se beneficia de la parte lucrativa está afectada. Sí, eso es cierto. Sí, cierto. Por ejemplo, eso también lo podríamos ver o sea, lo que hacía, no sé cómo se llama ella, Farden, ¿cómo se llama la directora de la ONU? Bueno, ella cuando daba el dictamen de si vamos a depender del petróleo o no en esta guerra que se está dando también podemos verlo ahí, esa dependencia que hay, porque por un lado tienen toda esa dependencia energética que tienen, pero por otro lado está pasando, o sea, lo que está pasando en este momento. Y no nos vayamos lejos, no solamente las personas vulnerables van a empezar a sufrir por el cambio climático. Por ejemplo, aquí en Bogotá, cerca de Bogotá, hay un pueblo donde muchas personas están viviendo esas nubes grandes por los derivados de los detergentes. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, todos vamos a empezar a sufrir las consecuencias de ese cambio climático. No solamente los vulnerables son los que van muriendo, los que, como dice Cindy, están al lado de la quebrada, pero yo creo que en una medida vamos a ser todos No, afectados. exacto, sí, llega a un punto que yo digo que va a colapsar si no llega Jesús antes. O sea, todo va a colapsar porque es que yo me pongo a ver el tema de cómo se está atacando a los polos, a la fauna, eh, y recordemos que esto es un ecosistema que hay relaciones mutuales, o sea, necesitamos uno de otros para que estén en equilibrio. Y si se destabiliza esto, pues no vamos a estar en equilibrio y pues se van a alterar como las fuerzas. O sea, no va a haber una armonía.
Mira, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. Aquí, por ejemplo, los cultivos, a veces las sequías que hay, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos energía en Colombia por las hidroeléctricas mayoritariamente y ahorita se está viendo que hay desbordamiento de los ríos por las construcciones, también los alimentos, los riegos, entonces la escasez, o sea, como dices tú, hay un desequilibrio, así como nuestro cuerpo, y ya o sea, como tal el planeta, muchos también científicos dicen que no, ya no puede depurarse a sí mismo. Sí, claro, el daño es grande. Yo no sé qué irá a pasar porque también con la alimentación es difícil. O sea, es difícil porque ya la calidad del suelo también está afectada. Entonces, uno puede comer verduras, pero igual eso no quiere decir que estás comiendo bien, porque con los muchos químicos, entonces que el orgánico es mucho más costoso, entonces, o sea, hay muchas cosas. Sí, eso también, siempre he visto debate de eso, que eso lo utilizan los que comen carne para decirle a los que no comen carne que ellos también no se alimentan bien. Y eso, yo paraba viendo esos debates, ¿no? Así leyendo. Sí, sí. Pero de ahí, leí un comentario que más o menos me gustó porque decía, sin embargo, igual, mientras yo pueda comer lo más saludable, voy a usar eso. Aunque en realidad, pues como dice, todo está ya contaminado, pues, ¿no? O sea, Pues sí, uno trata de hacer lo que se puede hacer individualmente, ¿no? Sí, pues uno tiene que hacer la parte que le corresponde a uno, porque con toda esta luz nosotros tenemos una responsabilidad y sabemos que lo personal es político y todas las acciones que nosotros tomemos afectan a las demás personas, para bien o para mal. Así es, Lili. Hay algo que me parece como importante también, que cuando nosotros veíamos la metodología que utiliza Satanás, que son bueno, todas las teorías de conspiración, usualmente las personas que son, que están a favor del aborto o que uno lo ve, pues se relacionan también que están a favor del cambio climático. Y las personas que son muy conservadoras no están a favor o también lo creen como una teoría de conspiración, como puede que unas no. Entonces, como no sé si la palabra es interesante, sino, no, es sorprendente más bien, cómo se van volviendo los perfiles y se van marcando cada vez más. Y Sí, la persona también. Ujú. por ejemplo, a mí me impresiona, o sea, una persona puede estar de acuerdo en unas cosas y en otras no. Yo tengo una prima que trabaja en la Secretaría de la Mujer y habla de equidad, de igualdad y eso, pero ella está en contra del aborto. Lo que pasa es que eh, para nosotros, calculo que ella debe ser cristiana, y la manera en que nos enseñaron a leer la Biblia es tan literal que, claro, nos parece que es imposible y que, claro, que es atentar contra una vida. No nos ponemos a razonar todo lo que razonamos nosotros. Bien. Lo mismo con los homosexuales, o sea, y te citan las citas, y sí, las citas son absolutamente claras y explícitas, pero claro, el problema es cómo se lee, y, y eso nos costó, porque toda la vida nos acostumbramos a leerlo y a interpretarlo así, directamente, tal cual. Así es. Por ejemplo, toda mi familia, yo creo que mi hermana menor y yo somos las únicas que estamos
pro elección, o sea, a favor del aborto. Mi papá, mi mamá, mis otros hermanos, todo el mundo. Mm. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Yo creo que estuvo muy sustanciosa el conversatorio. Sí, Sí, muy buenos gracias, aportes. Cindy, muy bien. No, aquí la gracia es para todo el mundo porque todos aportaron. Muy bueno el conversatorio. Vale, Yo, entonces si quieres. Ah, sí, no, yo recuerdo incluso los que son pro elección, ellos en sí no están a favor del aborto, pero dejan la elección. O sea, tienen una semejanza, por así, con los pro vida, ¿no? Y eso lo recuerdo, por eso ahora que mencionas eso, no sé si eso te lleva a pensar que también no estamos como que completamente de acuerdo con los pro elección. Bueno, eso es lo que me hizo pensar a mí. Hoy hubo un debate. O sea, aquí el punto es que haya derecho a elegir. O sea, quien quiera hacer el aborto, o sea, es independiente, cada quien, o sea, es como una decisión muy personal, pero No. la idea es garantizar que haya esa opción, Ah, claro, claro. porque es que no la hay. O sea, Claro, porque ¿no? yo no sé si, por ejemplo, yo no sé si estoy mal, entonces, porque yo considero que moralmente el aborto no está bien. O sea, yo no lo haría ahora. O sea, yo en mi parte moral, yo creo que no sé. Ah, Pero ok. entiendo y estoy a favor que se haga el derecho al aborto, porque es que lo que es mi decisión no es, o sea, lo que es mi moralidad no es la moralidad de los demás. O sea, yo no puedo obligar a la gente a que sea como yo o que crea lo que yo creo. Porque, por ejemplo, empezando de que no debería estar unida la religión con el Estado y pues no todos somos católicos, hay gente que es budista, o sea, otras religiones. Entonces no se puede como juzgar o medir a alguien por una religión que no es la única en el mundo. Cindy, Y yo tengo segundo una de, pregunta con lo que estás diciendo. ah, Yo tengo una pregunta con lo que estás, con lo que estás diciendo. ajá, ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar? Ah, pero no sé si, ¿te acuerdas cuando nosotras hablábamos del homosexualismo? No me acuerdo todo lo que nosotras hablamos de qué pensábamos, ¿no? Previo ah, a lo que se dedujo finalmente, a lo que llegamos. sí. Pero hay algo que me cuestiona en este momento y es, nosotros decíamos, está bien, tenemos que proteger a los homosexuales. Y al inicio, cuando nosotros estábamos estudiando, nosotros decíamos, pero nosotros no estábamos de acuerdo, ¿sí? Sí, Lo veíamos. así. Entonces, me sale una duda ahorita y es, nosotros teníamos esa postura, no sé si te acuerdas que decíamos, no, pero sí, tienen que ir al culto, tienen que estar con nosotros, pero sin embargo, no, o sea, moralmente está mal. Pero después que se desarrolló mejor el mensaje, nosotros entendimos que no solamente es hacer, o sea, no solamente es que debemos aceptarlo, sino que también llevar nuestra mente y también entender por la línea que Dios nos está llevando, que no solamente es aceptarles, sino dejarles, ¿sí? Sí, Entonces, pero es que, ahí me cuestiona es con, por ejemplo, las mujeres que estén dentro del movimiento y me sale la misma pregunta que teníamos al inicio con el homosexualismo. Y es, ok, esa pregunta yo también la tengo, si está bien o no está bien, si es un pecado o no. entonces, ¿cómo la responderíamos? Sería un buen ejercicio porque yo también diría lo mismo que tú, y más que hemos estudiado, y es,
ok, estamos de acuerdo con el aborto, apoyamos que porque es un recurso que ayuda a la mujer a tener igualdad, pero que tenemos una mujer que está entrando al movimiento o que está en el movimiento y queda embarazada. Y las mujeres tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, tú tienes tu esposo, pero digamos, no sé, XY pasa con una mujer y tiene una condición específica. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a esa mujer que está embarazada y quizás no quiera? ¿Vamos a decirle si es correcto el aborto o le vamos a decir no, recuerde que moralmente no es? Y tú estás en el movimiento. Entonces, eso me acaba de surgir, porque era la misma pregunta que teníamos con el homosexualismo. Sí, totalmente. Y la No, cuestión es que no sé responderla. No, Y de la cuestión acuerdo. es que no sé responder. Bueno, no, yo, es que yo quería concluir con esa pregunta, porque a la final yo todavía no sé, o sea, cómo respondería a eso. Por ejemplo, yo a veces yo pongo mis comentarios, mis opiniones en mi familia, pero nunca entro como un debate porque yo no sé si me preguntan yo qué diría ahí, ¿sí me entiendes? Claro, yo creo que Sí. hay una cosa que es importante en cuanto a la aplicación de las palabras. O sea, yo creo que nosotros no es que estemos a favor del aborto, sino a favor del derecho de la mujer al aborto. Es muy diferente. O sea, Sí, a mí también, digo, a mí me choca pensar en la idea, pero entiendo que, que tienen que tener la opción cuando resuelven que no quieren, y bueno, y después será una cuestión de conciencia entre cada uno y Dios. O sea, creo que no deberíamos, en el caso de que fuera este caso hipotético que decía Judy, de de una, de una chica del movimiento, creo que tendríamos que dejarlo que lo maneje ella con su propia conciencia, porque eh, así como estamos interpretando nosotros la Biblia ahora, que no es así literal lo que dice la palabra, nos resulta más difícil discernir. Entonces creo que simplemente tendríamos que decirle que bueno, que ella lo piense y lo decida, pero que pueda tener el derecho. A eso por eso es lo que estamos luchando y que tenemos que apoyar, a que tengan la posibilidad de hacerlo sin riesgo, lo que decidan, sin riesgo. Sí, sí, tienes razón en cómo se sí, dice, estamos derechos. en la Biblia no nos arroja información sobre el aborto. Es más, el aborto se ve desde una perspectiva diferente. Desde, por ejemplo, cuando se resulta una mujer que está embarazada, pues, y otro por un golpe o por algo aborta, entonces ahí le van a restituir esa a la mujer. Hablan es de la mujer, no hablan del feto, no se habla de eso como una persona. Entonces, si la Biblia, bueno, no nos da eso, y claro que bueno, que eso no era tema no era un tema para esa época, ¿no? Ese es un tema actual. Entonces, y de acuerdo a lo que estamos estudiando y del derecho, habría que mirar las condiciones y todo lo que la persona, la mujer, en este caso que hablamos de si fuese del movimiento. Entonces, de acuerdo a toda esa luz que tenemos, sí, tienes tu derecho, pero la decisión al final es personal, es tuya.
Por ejemplo, hablando lo que decía Judith, recordando esos temas de conversación, yo diría que yo no hiciera el aborto. O sea, en ese momento, cuando estábamos empezando en estos temas, que comenzábamos como a cambiar de posición en la ideología que teníamos. Y pues ahora en este punto, y por ejemplo, ahora que vi ese documental y cómo esos médicos defienden, por ejemplo, yo, o sea, si yo me capacitaría para realizar procedimientos de ese tipo, yo lo haría, solo con defender, o sea, por defender, o sea, yo siento que no actuaría mal por defender una decisión de otra persona. O sea, no sé si me hago entender. No funciona. Bueno, no sé, a mí me parece que, bueno, sí es un tema bastante complejo, pero yo digo que nosotros debemos cuestionarnos un poco si vamos a defender que la ley lo apruebe, pero que nosotros con nuestra ley moral no lo aprobemos, ¿sí? Porque entraremos entonces en un tema de juicio hacia la persona del movimiento, entre comillas, que lo practicase. Entonces, bueno, no sé, no tengo la respuesta, pero sí, pues, como hay muchas dudas al respecto, ¿cierto? Porque abogamos porque la normativa lo permita, pero a nivel moral igual lo seguimos juzgando o condenando. Entonces, pues, hay casos en los que Así es. es muy, muy complejo. Sí, yo estoy de acuerdo con Yesenia, porque, bueno, ahorita ya entré en conflicto, ¿no? Pero, o sea, si a nosotros lo vemos mal moralmente, como dice, es justamente eso lo que quería que, bueno, Pero, estaríamos de acuerdo con la mayoría, por decirlo así, para que ellos también puedan decir, bueno, entonces no es bueno, ¿no? Pero si nosotros vemos la historia, ¿no? Cuando esa serie que dieron del aborto, y ahí recuerda que todo esto de moral que nosotros vemos es también como que históricamente alimentado, ¿no? Por el protestantismo, por la religión, mejor dicho, y eso hace que hoy nosotros moralmente lo hagamos mal, ¿no? Entonces, eh, ahí está como dice el punto quizás, por eso a veces entramos en ese conflicto, y, pero lo que yo entiendo es que no podíamos hacerlo, tendríamos que ser moralmente, así a mi forma de ver, está bien el aborto. O sea, ahora lo entiendo así, ¿no? Pero bueno, como dice, cada uno tiene que cuestionar y verlo, pues, ¿no? o sea, yo lo dije y lo pienso porque, por ejemplo, si no tuvieran esas personas que ayudaran, o sea, profesionales a hacer una labor que estudiaron para eso, para capacitarse en eso, entonces, ¿quién más podía ayudar a esas personas? Y a la final, la decisión no es del personal de la salud. El personal de la salud simplemente lo que está es ejecutando algo que eligió otra persona en su derecho, ¿ya? No sé si lanzar otra cosa aún peor, pero por ejemplo que haya médico en el movimiento, ¿no? Y sería el mismo conflicto que tienen los médicos adventistas en Estados Unidos. Y es, oh no, y no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Y no sé, en Brasil hay varios médicos del movimiento. ¿Y cómo ellos tratarían eso? O sea, digamos, cuando le llegue a alguien y digan, no, pero yo moralmente, pero sí, y es un conflicto difícil. O sea, si ya nomás el hecho que estamos discutiendo es un conflicto difícil y que en cierta manera, de pronto no todos, pero no sé, la hija, alguien cercano, alguien muy cercano le pase, tenemos que intentar tener como claridad en esto para guiar bien, pienso. No sé si hay un definitivo, pienso que no, porque son temas como complicados y que cada caso
específico, unas circunstancias específicas, particulares, y lo mismo, o sea, digamos, si hay un médico en el movimiento, ¿cómo tranquilamente su mente va a aplicar servicio a alguien que le pida, o va a decir, no, pero es que moralmente, o cómo lo va a hacer? ¿Va a entrar en conflicto? Entonces, es por eso, más que todo, pero yo pienso que a medida que va pasando el tiempo lo vamos a tener claro. Y también concuerdo con Jess, tenemos que tener cuidado en el sentido de que si moralmente lo estamos, o sea, sí estamos a favor, por un lado, del derecho hacia la mujer, y por otro lado no, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo irlo trabajando para entenderlo? Y cuando nos pregunten, porque a mí me han hecho esa pregunta varias veces, y personas adventistas me han hecho esa pregunta. Entonces sí es un poco complicado, porque a veces uno no tiene las palabras, y entonces te sacan citas como la que está en Salmos del embrión, bueno, vieron tus ojos, y te sacan muchas citas y te muestran que efectivamente moralmente, o sea, que Dios desde que está plantado, ellos lo ven así, pues está ahí velando. Entonces aunque bueno, nuestro discurso y nuestro punto tiene que ser guiado hacia la línea de reforma y de DNA en cómo Dios está transformando, va a haber siempre ese tipo de charlas, y también va a haber situaciones donde nos vamos a enfrentar directamente y que nos van a pedir la opinión. Sí, y de pronto ese tema de las citas no es como, no puede ser tan contundente para nosotros porque sabemos que no hay una buena lectura, ¿no? Que no se está leyendo realmente cómo se debe leer, porque así podrían sacar muchas citas sobre la homosexualidad. ¿No? Y esclavitud. Entonces, Cindy. No, y también citan sobre la esclavitud, el sexismo, desigualdad. Tal cual. Yo creo que acá se resolvió bastante bien con la ley, en el sentido de que, por ejemplo, se legalizó que se pudiera hacer, pero también se dio libertad de conciencia a los médicos. O sea, que el que quiere rechazar el procedimiento de hacerlo él, tiene derecho a hacerlo por objeción de conciencia. Entonces, en ese sentido, bueno, por lo menos no se violenta a nadie, ¿no? Pero ven acá, Graciela, supongamos, si tú eres médico, aquí en el movimiento y eso, y eres ginecóloga, ginecostetra, o sea, que estás capacitada para hacerlo. O sea, supongamos, y te llaman en el hospital y todo, y te dicen, no, doctora, que hay un legrado, o sea, ¿tú qué harías? En este momento así del punto en que estamos en el movimiento. Porque es que yo siento que esa objeción de conciencia, o si yo rechazo, yo lo siento así, pues estaría como a la final estando del lado equivocado. Sí, yo también lo veo así, es como el pensamiento de los libertarios, o sea, promulgan, Exactamente. pero en lo privado no lo ejecutan, es como contradictorio también. Sí, no puede ser, obviamente. Digo yo, como, como no soy, por eso no me puse a pensar en qué haría yo, pero simplemente comentaba porque de alguna manera la ley contempla la libertad de ambos, o sea, la libertad de quien quiere hacérselo y la libertad de quien se siente moralmente impedido de hacerlo. Entonces siempre va a haber alguien que esté de acuerdo y que lo ejecute, y no se obliga a nadie contra su conciencia, ¿no? Por ejemplo, esa labor de la ginecóloga, o sea, la ginecóloga que muestran, que entrevistan en el documental, le toca viajar a varias partes porque es que ya no hay casi quien haga los abortos. Y ella habla de que
hay que cuidar a la mujer y la ayuda y le brinda como todo ese, o sea, que ese proceso se dé con la mayor seguridad posible. Entonces yo no veo lo que ella está haciendo que esté mal. ¿Sí me entiendes? Porque si no está ahí, entonces ¿quién apoya a lo que, por lo que estamos luchando, que es el derecho a elegir? Sí, no, claro, si no hay nadie, claro, Estamos es otra graves. cosa. Claro, Que claro, ese es claro. el punto a lo que ha llegado el conservador republicano, que lo que ha hecho es que no haya dónde realizar. Ya en casi la mayoría de los estados queda una sola clínica donde realicen aborto, y entonces en esa clínica se paran los protestantes a decirle Jesús te ama, o no sé qué. Y, y estaba el vigilante y él decía, yo tengo mi opinión, pero ellos porque tienen que venir a juzgar acá, ¿sí me entiendes? Porque ellos tienen que venir a imponer su moralidad y su religión en las creencias de los demás. Por supuesto, no, no, eso ni que hablar. Ahorita Claro, que, porque, ay, perdón, Matías. ya bueno, Oscar, es que ahorita que Graciela dice esta ley, como dijo Yesenia, es como un pensamiento libertario, entonces tampoco estaría bien. O sea, como dice, ¿no? Yo tengo el derecho o la libertad de discriminar, ¿no? O sea, igual, o sea, mi conciencia es que no, mi creencia, mi moral dice que no lo puedo atender, pero ahí no está ejerciendo igualdad, entonces también estaría mal. Claro, y es Puede que ser, con tantas puede ser. barreras de acceso que tienen las mujeres para poder acceder a su derecho a abortar, pues al tomar esa posición estaríamos volviendo al punto de inicio que pesa más, la libertad del, voy a ponerlo en paralelo, del pastelero que no quiere hacer ese pastel para el otro, o del doctor que no quiere hacer, no quiere prestar ese servicio para el otro porque es su libertad, o del derecho a igualdad para que la persona pueda acceder a ese derecho. Sí, sí, puede ser, puede ser. Creo que no es lo mismo, no es lo mismo vender un pedazo de torta que hacer una Total, Sí, totalmente. yo sé, pero es que voy al punto de poner por encima mi derecho, mi libertad por encima del derecho de los demás, o de Pero atender la la situación de metodología otro, lo ¿no? permite. ¿Qué dices, Cindy? No te Que la escuché. metodología lo permite hacer ese tipo de comparación. Sí, Bueno, yo no sé si cerramos aquí, yo creo que aún hay más por discutir porque se abrieron muchas preguntas que todavía siguen las dudas. Y Estuvo muy bueno el intercambio. sí, creo que ya Sí. llevamos tiempo suficiente. Vale, entonces si quieres, no sé si estás con disposición para que tú cierres, Cindy, con una oración. ¿Cómo están los niños? Están bien. Sí, sí. Lista. Bueno, Señor, te damos gracias por este sábado, Padre, por ayudarnos, por permitirnos que tengamos los medios para seguir avanzando sobre estos temas tan relevantes e importantes en estos tiempos solemnes, Señor. Te damos gracias también por tus bendiciones, porque a pesar de que el mundo está turbulento, tú permites que estemos aquí con salud y con disposición, Señor. Te pedimos que nos ayude a cada uno aquí en los presentes y a todos los miembros del movimiento en sus luchas diarias, emocionales, en su fuerza de voluntad, Señor. Ayúdanos y a seguir teniendo un corazón y una mente dispuesta a seguir recibiendo enseñanza, Señor.
tú nos has conducido hasta aquí y es impresionante el cambio de ideología que has logrado en nosotros y te damos gracias por ello. Señor, te pedimos por todos nuestros familiares aquí representados, tú conoces cada necesidad y te pedimos por esta semana que inicia, que sea llena de bendiciones y que nos mantengas aferrados a tus líneas, Señor. Todo te lo pedimos, no en méritos de nosotros, sino en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.